Buenos días a todos. Bienvenidos al stand de Grupo Lobe. ¿Se oye? Otra vez este año continuamos aquí en Revil enseñando un poquito nuestra metodología de trabajo, nuestra evolución en los diferentes campos en los que nos desarrollamos dentro de lo que es promoción y construcción de edificación residencial. Y la ponencia que vamos a dar hoy, la presentación, Antón Borraz, os presento aquí a mi derecha, responsable del área de innovación y tecnología dentro del Grupo LOBE. Yo soy Rafael Pedrajas, responsable de estudios y planificación, y ambos somos parte del equipo de desarrollo que hemos participado en lo que es una transformación a nivel de digitalización dentro de lo que son el diseño de los proyectos concebidos para extraer una gran cantidad de información, automatizar procesos y gestionar íntegramente lo que es la producción y la ejecución en obra. Para los que no nos conozcáis mucho, nosotros, Grupo LOBE, tenemos experiencia de casi 40 años en el sector residencial. Actuamos aglutinamos a todos los agentes participantes en lo que es el proceso edificatorio dentro de la misma organización. Es decir, somos promotores, desarrollamos el proyecto nosotros mismos con nuestro equipo propio de oficina técnica y construimos, comercializamos, hacemos todo el servicio completo. Aparte de esto, trabajamos también para diferentes operadores, como promotores delegados o gestores constructivos, de tal forma que contactas con nosotros para desarrollar operaciones sabiendo de nuestra filosofía de trabajo, confiando en nuestra metodología de trabajo en la que nosotros desarrollamos el producto para desarrollarlo, desarrollamos y lo construimos, ¿vale? También se nos conoce una de las etiquetas de referencia bandera nuestra de nuestra organización, es el sello que está combinado Grupo LOBE con eficiencia energética, sobre todo con la certificación Passive House. Conoceréis muchos de vosotros que Passive House es en la etiqueta de certificado energético de los más exigentes a nivel mundial en demanda energética. Nosotros pongo un poco punta de lanza aquí en España en construcción de promociones con certificación Passive House. Tenemos ya finalizadas y certificadas todas nuestras promociones, absolutamente todas que construyen promociones y construcciones tienen el sello de certificación Passive House. Actualmente ya tenemos finalizadas más de 2.500 viviendas con este sello. Actualmente estamos construyendo más de 1.300 viviendas en la actualidad, que también están van a conseguir esa certificación Passive House, y estamos ya en la fase de diseño del proyecto de más de 3.000 viviendas, que también todas ellas van a obtener la certificación Passive House. La certificación Passive House nos ha requerido, a nivel de organización de empresa, establecer métodos de trabajo muy exhaustivos, porque para obtener esta certificación, la metodología tanto de diseño como de construcción no es una metodología convencional como estamos acostumbrados a ver en el sector. Tiene que ser una metodología muy exhaustiva, en que los procesos tienen que estar totalmente secuenciados con unos altos índices de control y calidad, porque si no es así, sería imposible poder conseguir la certificación Passive House. Si esto ya de por sí es un reto importante, el hacer que todas nuestras promociones sean bajo esta certificación, el dato de que casi un 40% de estas casi 7.000 viviendas que tenemos entre ya terminadas en proceso y en desarrollo del proyecto, casi un 37% están asociadas a un mercado en el que trabajamos, que es vivienda de protección pública, vivienda social, vivienda protegida, en los que los precios de venta están limitados por la administración pública, hace que el reto sea todavía mucho mayor. Es decir, Passive House se suele combinar, se suele asociar a un producto
casi de autopromoción, unifamiliares, en el que un cliente en concreto se quiere un producto específico con una alta demanda de energía, de demanda energética, o sea, con baja demanda energética, con altos estándares de eficiencia energética. Y se suele asociar a ese concepto. Nosotros hemos conseguido darle la vuelta a través de todo nuestro cambio de metodología de trabajo para asociar a este tipo de producto a vivienda social. ¿Vale? Casi el 40%, como veis ahí, está asociado de nuestro tipo de mercado, está asociado a vivienda social y todas ellas también tienen la certificación Passive House. Hemos abierto un nuevo tipología de producto de mercado, que es la vivienda en alquiler, tanto vivienda en alquiler libre como vivienda en alquiler social también, en el que ya un 12% de nuestro mercado de productos está asociado a esta tipología de mercado. Y para que veáis un poquito lo que representa ese total de superficie certificada, no hablamos de las 6.000 viviendas, hablamos de las 2.500 que ya tenemos finalizadas y certificadas, que suponen más de 220.000 metros cuadrados de superficie construida. En España corresponden a más del 50% del total de superficie construida certificada Passive House. A nivel europeo, más del 7% y más de un 5% a nivel mundial. Hablando solo de las 2.500 viviendas que tenemos certificadas, ¿eh? Si extrapolásemos con los datos con el total de 7.000, estos porcentajes, evidentemente, serían muchos mayores. Entonces, sí. Espera el micro. Espera. Igual un micrófono. Dejamos un micro así te podemos escuchar mejor. Gracias. Passive House es una metodología que encarece bastante el valor de una vivienda. Entonces, me queda la duda, ¿cómo lo hacen para...? Ahora lo verás. Ahí está el reto. Ahí está el reto. Evidentemente, cuando hablemos de conceptos de Passive House, estamos hablando pues, de unos niveles de aislamiento mucho más elevados de lo que es convencional, unos niveles de carpinterías de altas prestaciones mucho más, con unos costes mucho más elevados de lo convencional. Estamos con elementos de roturas de puente, bueno, bajo los 5 principios de Passive House. Esos elementos tienen un mayor coste que son los métodos tradicionales. Entonces, nuestro reto ha sido poder hacer una transformación a nivel empresarial, de la estructura empresarial, para optimizar los procesos de toda la estructura empresarial, para poder hacer que, aunque esos elementos que empleamos sean más costosos, nuestro coste real de precio de mercado de construcción esté a la par que el precio de mercado global de una construcción tradicional, incluso un poco por debajo. ¿Vale? Entonces, ese ha sido el gran reto. Además, has apuntado muy bien la duda, el matiz, porque va implícito en lo que es una estructuración empresarial total. ¿Vale? No es simplemente construir Passive House. Si construyes Passive House y no cometes esa transformación empresarial, evidentemente no se podría conseguir. Entonces, esa transformación la basamos en estos 5 pilares que veis aquí, que es el diseño, eficiencia energética y sostenibilidad, la digitalización, que es la que vamos a abordar hoy más en profundidad, la industrialización y los procesos productivos. ¿Vale? Entonces, todo partimos de un diseño dentro de la cuota de mercado en la que trabajamos, Build to Sell, edificios para vivienda libre, Build to Rent, de alquiler, y VPO, vivienda protegida, vivienda social. Todo partimos de un producto atractivo que la calidad y el diseño están implícitos desde el inicio. Este producto partimos de una tipología de producto estandarizado propio nuestro, es decir, lo que hacemos es estandarizar tipologías de vivienda, no solo tipología de vivienda, sino que esa tipología de vivienda está a su vez asociadas a elementos o componentes industrializados. Aquí veis algún elemento de ellos, detrás vuestro veis un elemento de fachada, que es un componente que nosotros hemos creado una empresa propia aquí en España, en Segovia, Combo Building Systems, que veis aquí el logo, en el que estamos creando componentes ya industrializados de
de fabricación off-site. Entonces, esta fachada sale de nuestra fábrica de Segovia, tal y como vais montada, con la carpintería, con el aislamiento, con la hermeticidad ya propia del Passive House implícita, y simplemente en obra nos dedicamos a montar, veis aquí todo lo que son los encintados de hermeticidad que están implícitos. Simplemente nos limitamos a hacer un montaje de esos elementos. Tanto como la fachada, el resto de elementos, incluso instalaciones, son componentes que nosotros tenemos estandarizados para asociar a cada tipología de producto. Igual que como los núcleos verticales, que también desarrollamos en nuestra fábrica de Segovia, también son elementos componentes industrializados. Este producto estandarizado, lo que hacemos, evidentemente, cuando hacemos una promoción en un suelo, en una parcela, cada uno es dependiente de diferentes ámbitos y normativas urbanísticas, diferentes suelos, con diferentes ubicaciones, diferentes formas de las parcelas, y nuestro objetivo siempre es aplicar nuestro producto de diseño estandarizado a cualquier ámbito urbanístico o normativa en los que estemos operando. Es decir, veis que diferentes ámbitos o parcelas urbanísticas, nuestra tipología de producto vamos a que sea estandarizada en todos ellos, con lo cual hace que nosotros a nivel de proceso lo tengamos organizado utilizando la misma tipología de producto, pero a nivel de diseño vemos que son promociones con un diseño, una imagen totalmente personal de cada una de ellas. Entonces, en la parte, ¿cómo conseguimos esto? ¿No? Es la pregunta. Pues en la parte de digitalización, en esos 5 pilares que comentábamos antes, hemos creado una metodología de trabajo en la que hemos creado un desarrollo tecnológico propio dentro de nuestra organización que se llama V. V está dentro del proyecto de Grupo Lobe denominado Globe, plataforma global para virtualización y optimización de los procesos industriales en el sector de la construcción, que obtuvo ya en una fase muy incipiente de desarrollo la catalogación por el CEDETI, el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial del Ministerio de Gobierno aquí de España, como desarrollo de I+D+I. ¿Vale? Dentro nos lo catalogaron ya como proyecto de I+D+I. En una fase muy incipiente de desarrollo. Con el paso del tiempo hemos seguido evolucionando esta herramienta. Al final es nuestra metodología de trabajo en todas las obras que estamos diseñando y construyendo, siempre se basa en la metodología de trabajo con V. Y en modo muy sencillo y esquemático, veis aquí abajo los procesos en los que, cómo intervenimos en toda la secuencia del desarrollo del producto inmobiliario. Lo que hacemos es, a través de proyectos digitalizados BIM, asociamos esos objetos del modelo a bases de datos propias que hemos creado nosotros en proceso, esas bases de datos con estructuras de datos que no solo te dan información de lo que contiene el proyecto, sino te permiten hacer medición de la productividad real, tanto de teórica de proyecto como real de obra, y con esta unión de base de datos con los proyectos tridimensionales nos permite hacer la secuencia desde un primer paso, que es cuando estamos haciendo un anteproyecto, un estudio de una operación para saber si su viabilidad para obtener un suelo, adquirir una parcela, o desarrollar una operación, ya estamos trabajando en esa primera fase de conceptualización de la idea del proyecto. En fase previa, estamos trabajando ya con proyectos digitalizados y conectándolos con nuestra base de datos para ver su alcance y su viabilidad real en coste de construcción. Una vez que tenemos la operación, digamos, aprobada, la tenemos ya dentro de lo que es la organización, pasamos a la siguiente fase, que es el desarrollo del proyecto de ejecución y el diseño de la cadena de producción, que ahora veremos un poco más en detalle qué es ese concepto de diseño de cadena de producción, que es un diseño también un poco implícito nuestro, un poco propio. La conexión de todos esos elementos que se obtienen de forma automática con el modelo, con todos los proveedores y suministradores y fabricantes que intervienen en la ejecución de la obra, y por último el seguimiento integral de la ejecución de obra con la generación de esos datos en V. Todo parte de esa base de datos inicial de obra que hemos creado.
vemos aquí un esquema de lo que es una estructura, un comparativo a la parte izquierda de lo que es una estructura convencional presupuestaria. Ahora, perdón. Convencional que todos conocemos de un proyecto trabajado de forma tradicional, que es una estructura presupuestaria que está compuesta por capítulos, subcapítulos, partidas, compuestos y mediciones. Esas mediciones se pueden obtener a la antigua usanza de forma manual o ya a día de hoy usando la tecnología, las herramientas que tenemos a nuestro alcance en la mayor parte del sector extrayendo de modelos BIM. Sí que es cierto que a día de hoy no toda la información se extrae de esos modelos BIM y lo convencional es extraer parte de esa información del proyecto de los modelos tridimensionales y parte seguir haciéndola de forma manual. El cambio de nuestra forma de actuar, que veis aquí a la derecha, el paradigma es absoluto. Es decir, el total de información que se genera del proyecto es totalmente automatizada. No hay ningún dato que se forma y que se introduzca ni se meta de forma manual. Todo se extrae de forma totalmente automatizada. Y cuando hablamos de todo, es de cualquier elemento que va a ser necesario para desarrollar el proyecto y ejecutar la obra. Desde una caseta de obra, una grúa, un vallado de protección de seguridad o el alquiler de una plataforma para descarga de material. Absolutamente todo lo que se va a extraer de ese proyecto tridimensional de forma totalmente automática, y no solo vamos a obtener estructuras de datos que nos van a dar valor económico, sino que a su vez, a través de esa conexión con base de datos, hemos creado que también nos permita generar información, estructuras de datos que tengan vinculación con información de la productividad real y de la secuencia de la ejecución que tiene que llevar la obra, de tal forma que hablamos de conceptos que tienen que ver que asociamos más a lo que es el mundo de la industria, como líneas de producción, trenes, vagones, actividades, perfiles, horas, tiempos, medición de tiempos. Todo eso va vinculado directamente al modelo y se genera también de forma automática. Ahora iremos viendo un poco más en detalle cómo es la generación de esta información. En esa primera fase que hemos dicho, cuando hacemos el estudio de viabilidad para ver si optamos a hacer una promoción o no, en esa fase de lo que nosotros denominamos proyecto de promoción, como hemos comentado, ya estamos trabajando con modelos tridimensionales, de tal forma que hemos creado un sistema muy ágil de modelado con esos componentes, como decíamos, que teníamos en nuestra base de datos, y esto es una promoción de 144 viviendas que en un plazo de una semana somos capaces de generar esta información, y esto que estáis viendo aquí es V. Lo que hace V en este primer momento, cuando se ha generado este modelo, es, mediante un proceso de sincronización, lo que hace es vincular, extraer esta información del modelo, conectarse con nuestra base de datos y ya automáticamente, de forma totalmente automática, nos está generando toda la información automatizada y a un nivel de detalle muy minucioso y muy preciso de la información del proyecto. Evidentemente, toda esa información que se genera está totalmente vinculada con el modelo tridimensional en ambos sentidos. Si yo selecciono desde el grid de datos, me está seleccionando en el modelo, como si yo selecciono en el modelo, la información se me materializa en el grid de datos. Puedo saber, veis aquí, veis el detalle, cuántos interruptores tengo, por ver el detalle que tengo aquí, qué marca, qué modelo, cuántos tengo en cada vivienda, cuánto es el total del proyecto, hasta el mínimo detalle. Y a su vez, el proyecto de promoción nos permite, cuando estamos analizando esa viabilidad, permite hacer la comparativa de un mismo encaje si le estamos aplicando diferentes soluciones constructivas. El retorno de la viabilidad de cada uno de ellos. Es decir, si yo aplico este tipo de fachada con este acabado, ¿qué retorno económico me devuelve? ¿Qué información me genera? Si yo en vez de esta fachada estoy colocando una carpintería que en vez de ser acabado blanco es acabado antracita, la persiana es motorizada o la persiana es manual, con cinta, si yo en el tipo de producto lo hago con un encaje haciendo 144 viviendas o puedo de una dimensión de producto X, o si quiero hacer viviendas en los áticos, o pues todas esas alternativas de análisis de información de la tipología del producto que estoy analizando, el sistema la va almacenando y va generando diferentes alternativas y va comparando la información de cada una de ellas. Que a su vez, cada una de ellas nos genera esta información que veis aquí en la tabla, extrayendo toda la información
a nivel de superficies, qué superficie real de cada una de esas alternativas estoy consumiendo, qué superficie real útil estoy generando para vender, superficie útil que estoy poniendo en venta, y asocia todos los parámetros de costes a esos parámetros de superficie, dándonos los ratios de euro metro cuadrado en cada uno de estos parámetros de información. Todo esto de forma, como decimos, totalmente automatizada. Entonces, aquí comprobamos si cada una de esas alternativas, qué valores está cumpliendo más los valores objetivos que tenemos dentro de la organización para cada tipología de producto. ¿En qué programa está esto? Nosotros modelamos con Revit, Autodesk. Ah, ok. ¿Vale? Ya. Y lo que hemos hecho es hacemos exportaciones de Revit a Navisworks, y lo que hemos hecho es desarrollar V dentro de Navisworks a día de hoy. ¿Vale? V lo hemos desarrollado dentro de Navisworks. Entonces, veis que V por sí ya es un programa. Entonces, lo que realmente utilizamos es el motor gráfico propio de Navisworks, pero teniendo la aplicación de V y todas las herramientas son propias de V. Aprovechamos las potencias del visor de Navisworks con la potencia de nuestra base de datos para Perfecto. interrelacionar las acciones para esa visualización del modelo 360, objeto BIM o modelo BIM con dato. Sí. Entonces aceleramos todo lo que es el análisis y el desarrollo de las soluciones que requieren el equipo para poder hacer todos estos trabajos. Eso es. Entonces, una vez que digamos que ya esa fase de viabilidad está aprobada y este producto que ya está almacenando los datos en V se queda registrado, pasamos a la siguiente fase, que es ya el desarrollo del proyecto de ejecución. Ese desarrollo del proyecto de ejecución, la densidad de modelado es, como hemos dicho, hasta el último detalle. Cualquier elemento, aquí veis instalaciones, tuberías, una sección de la vivienda con todas las instalaciones de la vivienda, aislamientos propios de Passive House, tanto de hermeticidad como de aislamiento de puentes térmicos, máquinas, instalaciones, al absoluto nivel de detalle. Entonces, esta información, por ejemplo, aquí estoy viendo un proyecto de 137 viviendas que también hemos ejecutado en este caso en Zaragoza. Un proyecto para que veáis tanto a nivel visual, pero sobre todo creo que os quedéis con la parte de los datos que nos está generando este modelo. Este modelo tiene unos 350.000 objetos, está compuesto de unos 350.000 objetos que están cada uno representados, localizados dentro del modelo en 808 zonas de control, definiendo zona de control como los espacios en los que se encuentran cada uno de esos objetos, que a su vez nos están generando casi 4 millones de datos, y un total de registros de datos de alrededor de 148 millones de registros de datos. Estamos hablando de un único proyecto. Entonces, primero, el reto de ser capaces de generar este gran volumen de información, y el segundo reto, una vez que estás generando tanta información, es saber dotar de herramientas al sistema para que esa cantidad de millones de datos se devuelvan en información precisa, que al momento te esté dando parámetros precisos de información a tiempo real. Y al final todo esto es una única promoción. Todas las promociones de Grupo Lobe se desarrollan con la misma metodología, con lo cual hay que multiplicar estos 150 millones de registros aproximados por 12 promociones, 14 promociones las que tengamos actualmente. O sea, requerimos de mucho modelado, trabajamos con mucha detalle y mucho nivel de objeto en los modelos. Para que veáis un elemento también concreto, que aquí veis, por ejemplo, un elemento, esta cocina de esta vivienda. Nuestra información está cuando un cliente nuestro que va a adquirir una vivienda de Grupo Lobe va a nuestros espacios comerciales de venta y disponemos de unas plataformas digitales para seleccionar el tipo de vivienda y el acabado de personalización dentro del paquete comercial que le ofrecemos de personalización de su vivienda. Pues tiene diferentes equipamientos de cocina, de suelos, puertas, puede elegir diferentes acabados de materiales. Cuando el cliente está seleccionando cada uno de esos acabados de materiales en los que personaliza su vivienda, esa información retorna directamente al modelo. De tal forma que este modelo contiene toda la información de todos los elementos personalizados de materiales y alimentos que ha seleccionado cada uno de los clientes en cada una de las viviendas, con la cual
cuando los datos que está generando están asociados también a esa información concreta para cuando se establezca la mecánica de la vinculación de esta información con los proveedores, sepan cada uno de ellos qué elementos van a cada una de las viviendas dentro de esa personalización. Entonces, aquí tenemos un diseño de lo que es una visualización de la información en el grid de datos. Vemos que conforme vamos seleccionando la información, también ese elemento zona de control que comentábamos antes, lo estamos representado aquí abajo. Vemos esa información, conforme vamos pinchando información del modelo, nos está diciendo cada uno de estos elementos que estamos viendo, cómo se reparten, cómo se ubican dentro del espacio del edificio. Nos está diciendo en la planta baja, planta 1, planta 2, planta 3, junta 1, 2, 3, 4, escalera 10, vivienda B, cada uno de esos elementos, cómo se posicionan, que yo también, si seleccionando cada uno de estos niveles, me los visualiza en el modelo y yo puedo ver, y la información que quiera dentro de este parámetro de matriz de zonas de control, puedo ver cantidades, precios, costes, horas, tiempos, todo lo puedo ver aquí. Y lo que nos permite esto es, aquí vemos un antepecho de terraza, esos elementos industrializados que comentamos antes que fabricamos de forma off-site, directamente cuando estamos desarrollando el proyecto, como lo estamos desarrollando en base a esos componentes ya industrializados que tenemos en nuestra base de datos, nosotros cuando hacemos el proyecto ya podemos mandar las órdenes de fabricación, los pedidos a fábrica, de tal forma que fábrica, sin empezar la obra, ya se puede poner a fabricar los elementos que se están componiendo ese edificio, que luego vendrán ya montados de fábrica y simplemente en una labor de ensamblaje, veis aquí este antepecho que corresponde con este objeto que está representado en el modelo, ya vendrá montado y simplemente con una labor de montaje se queda colocado en obra. Aquí veis el elemento de fachada. Esta es fachada ciega, que son una fachada a peso, que son dormitorios porque son ventanas. La que veis ahí es una ventana, es una fachada de terraza, porque es una balconera que sale a una terraza privativa de cada una de las viviendas, pero el proceso es exactamente el mismo que estáis viendo en la imagen. Y esa información directamente está llevándose desde el modelo a fábrica. Entonces, aquí está esa conversión de lo que hemos denominado antes diseño de cadena de producción. También en fase de desarrollo del proyecto de ejecución. Todavía no hemos empezado la ejecución de la obra. Estamos en fase todavía de desarrollo del proyecto. Esa estructura económica convencional, el sistema de forma automática, veis que nos traslada la información a diferentes parámetros de columnas de datos, que veis que pone LP0, LP1, LP2, LP3. Cada una de estas LP son las líneas de producción a las que el sistema está asociando los elementos que se componen del proyecto a qué línea de producción pertenece de cada uno de ellos. De tal forma que el sistema lo que hace es ordenar de forma a nivel de datos esa información en forma secuencial, generando una estructura productiva con las líneas de producción que se van generando de forma secuencial, generando líneas de producción, trenes, vagones y actividades, diciéndonos el orden secuencial de todas las actividades necesarias para ejecutar esta obra, qué orden tiene que llevar y en qué secuencia y a qué tren, a qué línea de producción pertenece y en qué secuencia se tienen que hacer cada una de ellas. Y no solo la secuencia, sino que nos está dando la información de cada una de estas actividades, qué perfil empresarial lo va a tener que hacer, qué carga de horas por base de datos teórica va asociada a cada una de ellas y evidentemente su importe económico. De tal forma que cuando vemos que estamos viendo un elemento de fachada, nos está diciendo que está en la línea de producción 3, que es envolvente de edificio, en la parte de hermeticidad vinculado con el concepto Passive House. Cuando estamos hablando de prefabricados de fachada, el sistema nos dice que las actividades para generar en este tercer vagón de esta línea de producción para hacer los prefabricados de fachada, yo tengo que tener un montaje de redes de protección de fachadas, que nos me da un perfil de seguridad, 254 horas, 9.867 euros. Después, el montaje de un vallado perimetral de forjado, la autogrúa de montaje, desmontaje de vallado de forjado, gruista de apoyo, colocación de prefabricado, las gárgolas, las celosías y, por último, el sellado final. Y esta secuencia me la hace el sistema de forma automática, de tal forma que yo ya tengo el guión productivo generado en el proyecto. ¿Qué hacemos con este guión productivo? Hacemos una planificación semanal, también previo al inicio de la obra. En esa secuencia productiva hacemos una planificación semanal. Entonces, en el sistema nos está dando ya semanalmente qué perfiles, qué actividades van a ejecutarse, se están planificando en cada una de esas semanas,
cuántos perfiles profesionales o proveedores van a intervenir, con cuántos trabajadores cada uno de ellos, qué importe semanal tenemos previsto ejecutar en cada una de esas semanas y con cuántas horas tenemos previsto ejecutar. Y al final nos está dando parámetros. ¿Veis este concepto que veis aquí, euro-hora? En este proyecto tenemos una productividad general del proyecto objetivo de 102,20 euros hora. Y a cada uno de estos niveles, tanto por línea de producción, vagón, tren o actividad, tenemos un valor de productividad específico generado para cada uno de estos elementos de información. A su vez, el sistema está generando también de forma automática no la secuencia de los trabajos que se ejecutan en una misma semana, sino también la secuencia de todos los proveedores, de todos los perfiles profesionales que van a intervenir en la ejecución de la obra, nos está dibujando su secuencia productiva. Nos está diciendo que si cada proveedor que va a intervenir, si su secuencia productiva está optimizada a nivel de productividad en toda su evolución dentro de la ejecución de la obra, o si hay una franja de tiempo en que esa productividad en el diseño de la cadena de producción no está siendo óptima dentro de los parámetros que tenemos definidos. Y esto es una imagen de la planificación realizada de una semana en concreto. Se está planificando todos estos objetos a nivel de modelo, a nivel de grid de datos, bajo la estructura de líneas de producción de actividades. Y aquí es una representación también a nivel de matriz de zonas de control, representando en cada una de las plantas qué vagones en esta semana, en la semana 52, qué vagones son los que se están planificando en esta semana, cuál es su evolución respecto al total de los elementos previstos de esas actividades dentro de la ejecución de la obra y cómo va evolucionando semana a semana esa planificación en cada una de las zonas de control. De tal forma que lo que obtenemos es visualización de diagrama de barras semanal, con la visualización en el modelo semanalmente lo que estamos planificando. Aquí es acumulando a origen todos los elementos que se van planificando semana a semana y la imagen asociada de todo ello en este esquema de zonas de control en el que vemos cómo vamos desarrollando actividades y vagones de actividades de diferentes vagones en las diferentes zonas de control semana a semana y cómo se va haciendo ese trazado de los elementos que van ejecutándose desde plantas inferiores a plantas superiores y a su vez entrando actividades nuevas en plantas inferiores, haciendo la secuencia del diseño productivo que está vinculado al agregato y al modelo. Entonces aquí vemos la foto semanal, lo que está planificando cada semana, y aquí cómo es ese elemento ya a origen, cómo está vinculado a esa planificación semanal en cada una de las semanas planificadas. Entonces sí, una vez que tenemos todo este diseño de la cadena de producción hecho, ya pasamos a la fase de vinculación de todos esos datos con los proveedores que van a intervenir, las empresas y suministradoras y proveedores que van a intervenir en la ejecución de la obra. Y ya entramos en lo que es la fase de compras del sistema. Entonces, en esta fase de compras, igual, en un proceso de compras convencional que podemos todos conocer, aquí nuestra particularidad es que también está vinculado todo ello con la información generada de forma automática y todo ello vinculado al modelo, de tal forma que si yo a un proveedor le voy a hacer una petición de oferta de estos elementos que estoy pidiendo, que estoy seleccionando aquí, en este caso estoy seleccionando carpinterías exteriores, pues puedo vincularle la petición de oferta directamente desde Conube a varios proveedores, incluso seleccionar de esa carpintería, si hay muchas zonas de control, pues es una obra muy grande, si yo quiero seleccionar, contratar parte de la obra a un proveedor y parte de la obra a otro proveedor, pues yo aquí diferencio qué parte de zonas de control estoy ubicando a cada uno de esos paquetes de compra y el sistema me lo vincula de forma automática. De tal forma que yo puedo hacer luego estos comparativos de ofertas y ya vinculado con el sistema, con el área de administración, cuando la administración ya me valida que la documentación contractual de contrato está validada de todos esos proveedores que yo estoy haciendo la propuesta de adjudicación, el sistema me dice si está validado, de tal forma que yo ya puedo hacer esa contratación de cada uno de los elementos. Y esa vinculación ya se queda materializada en el sistema, de tal forma que ya en esa parte ya es cuando entra producción, ya tiene la información
generada y almacenada en el sistema para poder gestionar la ejecución de obra. Y esto es V en la parte de ejecución de seguimiento de obra. Aquí vemos la representación de lo que sería una reunión de producción de esta obra. Estos son 64 viviendas. En una semana en concreto de ejecución, de tal forma que si veis aquí, mientras vais viendo la imagen, quiero que os quedéis un momento con esta imagen de abajo, nuestras reuniones de producción no son en obra. Esta es nuestra delegación central. Tenemos delegaciones en Madrid, en Valencia, en la zona de Levante, y la delegación central está en Zaragoza. Esta es nuestra Big Room, de tal forma que nosotros, con todas las obras que tenemos, actualmente tenemos 14 obras en ejecución dentro de las ámbitos de actuaciones que tenemos en España. Semanalmente, nuestro seguimiento de obras, reuniones de producción, los hacemos desde nuestra delegación central, en la que nos conectamos con los equipos de obra de cada una de las delegaciones de forma remota con V y vamos viendo el seguimiento semanalmente de la ejecución de la obra con V sin necesidad de tener que estar visitando obra a obra, semana a semana, y todo desde un entorno centralizado en nuestra delegación central. El sistema me va diciendo cómo voy, el evolutivo de lo previsto para ejecutar, tanto a origen como semanalmente, con esa planificación del diseño de cadena de producción previo, o si me voy dejando algo pendiente, y toda la información de los perfiles que están interviniendo, el consumo real de materiales, el consumo económico real contra el teórico previsto, las horas reales consumidas semanalmente contra las horas teóricas previstas por base de datos. Y todo ello, tanto a nivel de perfil, proveedor, zona de control, si me está diciendo si yo estoy consumiendo más acero en la ejecución de la estructura, en los pilares de la junta 3 de la escalera 5, tengo mayor cantidad de consumo de acero que el previsto en el teórico, pero en la planta 6 me está diciendo que es ok, por ejemplo. Todo eso el sistema me lo va dando de forma automática. Entonces, todos esos millones de datos que hablábamos antes, ya veis aquí a nivel de pantalla, por eso tenemos que trabajar con pantallas grandes, que es como ese monitor que veis ahí. Los equipos de trabajo de producción de obra trabajamos con este tipo de monitor, porque al final tenemos nuestra ventana de modelo es la parte pequeñita y nuestra ventana de datos es la parte grande de la pantalla, al final, ¿vale? Y al final también, ahí en la imagen, veis que, aunque se haga el control en las oficinas centrales, el seguimiento, la imputación de los datos se hace también en la obra, a modo de partes de trabajo, orden de trabajo, donde el operario, el jefe de obra, el encargado, imputa la información mediante tablet que llega directamente al sistema para poder ser analizada en tiempo real. Entonces, lo hace mediante tablet. Los equipos de obra, sí. También hay control humano y estamos también trabajando en control digital. Sí. Los equipos de obra tienen las actividades que el equipo de producción, desde el equipo de jefatura de obra, el gerente de producción, como denominamos nosotros, las actividades que les han liberado para cada una de las semanas, que tienen liberadas disponibles para poder ejecutar, y con los equipos de obra y proveedores asociados, de tal forma que en sus dispositivos portátiles en obra ellos tienen esas actividades que tienen previstos ejecutar semanalmente con qué empresas y con qué trabajadores, de tal forma que ellos van verificando las actividades que van ejecutando en las zonas de control prevista y cada uno de esos trabajadores qué actividades está realizando. Entonces, esa información que se gestiona directamente en obra llega automáticamente a V y va almacenándose dentro de V. Y al final lo que tenemos es un gemelo digital en el que vamos llevando ese seguimiento de forma digital de algo que realmente a tiempo real de lo que realmente estamos ejecutando en obra. Con todos estos datos generados, pues ya hacemos cuadros de mando, dashboard, BI, para analizar datos tanto a nivel de una obra como a nivel de delegaciones, como a nivel de productividad de proveedores, de sistemas constructivos, ver la productividad de los elementos. Pues en este caso vemos costes, hora total de hora, bajo rasante, sobrasante por cada una de las líneas de producción, teórico contra previsto, elementos más productivos o menos productivos. Y luego también tenemos comparativas podemos hacer comparativas y sistema de
Por ejemplo, aquí veis una comparativa de una fachada, de una obra que hicimos, una fachada prefabricada de hormigón, contra una comparativa de una obra que hicimos, una fachada industrializada de este tipo, de las nuestras. ¿Veis? Vemos el sistema, le vuelvo para atrás, que igual pasa muy rápido. Vale, perfecto. El sistema nos dice, primeras, que tenemos, para esta fachada prefabricada estamos utilizando 38 actividades con una productividad de 165 €, mientras que para este tipo de fachada estamos utilizando 14 actividades con una productividad de 280 € total, y de la parte de la fachada 360 € de productividad. Con lo cual estamos reduciendo de un sistema a otro, que es esa analítica de datos que hacemos, que nos proporciona V, un 63% menos de actividades, con un 46% en horas de un sistema constructivo a otro, y un 70% de aumento de la productividad. Entonces veis aquí, aquí veis el comparativo de los elementos que estamos comparando en ambos sistemas, que son fachada, aislamientos, carpintería exterior y hermeticidad, lo que sería el núcleo que compone nuestras fachadas industrializadas, uno contra otro. Tenemos que aquí tenemos que emplear 4.984 horas, cuando en este elemento empleamos únicamente 2.670, para un volumen igual de 44 viviendas contra 46, una dimensión de fachada de metros cuadrados equivalentes. De tal forma que aquí veis la evolución semanal, qué actividades y cuántos trabajadores y productividad semanal, y el avance de cada uno de estos elementos comparados uno contra otro. Cuando aquí ya he terminado todo el elemento, aquí llevo solo un 70 y pico % ejecutado, con lo cual me siguen semanas de ejecución que tengo que hacer todos esos elementos que van de forma, digamos, aislada. El sistema nos mide pues elementos de productividad. Aquí veis, por ejemplo, el análisis de productividad de un edificio que terminamos el año pasado, de 144 viviendas en Zaragoza. Veis la productividad que teníamos. La parte azul de arriba es lo teórico que nos genera V con la conexión de base de datos, y lo que veis en gris es lo real de la ejecución del proyecto. Vemos que teníamos 150.000 horas teóricas que nos generaba el proyecto de forma automática V con conexión a su base de datos, y hemos consumido 131.850 horas reales en ejecución de obra, con lo cual teníamos una productividad media teórica de 95,14 € hora, y hemos construido una productividad real mayor de 104,83 € hora. Y por vivienda teníamos 1.042 horas por vivienda, y hemos logrado alcanzar 915 horas. Y aquí lo que estáis viendo es, a la izquierda, todos los grupos de actividades que tienen una productividad mayor a 100 € hora, y aquí a la derecha las que tienen una productividad inferior a 100 € hora. Y a nosotros nos interesa poner el foco en esta parte de aquí, que es esos elementos que nos están dando información de que tienen baja productividad, y no solo en una obra en concreto como este caso, sino que en repetidas obras de diferentes delegaciones con diferentes proveedores nos están dando índices bajos de productividad. Son los que nosotros, esta información la utilizamos para generar nuevos sistemas, nuevos procesos, para optimizar el rendimiento de la productividad de todo uno de ellos. Y aquí veis una evolución desde 2014 en una gráfica de las horas empleadas, un ratio por metro cuadrado de superficie construida de todas nuestras construcciones, en las que partíamos en 2014 de más de 8 horas por metro cuadrado empleados, y a día de hoy estamos ya por debajo de 6, y hemos reducido en un 26% el total esos son datos reales, el 26% del total de las horas por metro cuadrado. Esta es la misma gráfica, pero ya extrapolada a un edificio que acabamos de terminar ahora mismo en Valencia, ¿vale? 69 viviendas. Los mismos parámetros. ¿Veis? Datos teóricos, horas teóricas por base de datos. Fijaos en este dato, 57.710 horas. Teórico, V. Reales, 57.631,10 horas reales en la ejecución de la obra. Horas por teóricas por vivienda, 836 contra 835. Productividad, euro-hora, teórico, 106,39 € hora. Productividad real, 110,61 € hora. Y lo mismo, esta evolución de lo que es las actividades con productividad mayor, 100 € hora, y productividad inferior a 100 € hora. Entonces nuestro foco siempre es poner aquí. Aquí es siempre donde ponemos el foco, es decir, esos elementos que tienen menor índice de productividad,
tenemos que transformarlos para intentar pasar elementos de esta columna a elementos a que esa columna se vaya ampliando. Y como podéis ver, el sistema va aprendiendo y cada vez las estimaciones son más precisas, están más ajustadas desde la fase inicial a la fase de producción, está todavía más ajustado. Al final, todo el sistema que acaba de comentar Rafa requiere de una gestión de volumen de datos bastante importante, bastante grande, ¿no? Entonces, de cada uno de los elementos con los que ha comentado Rafael, que los que trabajamos desde el modelo BIM hasta la gestión del seguimiento de la producción, estamos trabajando con diferentes conjuntos y volúmenes de datos, ¿no? Entonces, nuestro promedio de objetos por obra que estamos gestionando hoy en día a nivel sistemas, a nivel servicios de información, está en 215.000 objetos dentro del modelo BIM, y como podéis ver, el número de zonas de control se va elevando a ese número de 780. Comenzamos con unas promociones de 60 viviendas con un número de zonas de control más reducido. Poco a poco se está especializando mucho más y estamos llegando a una media de esos 800 de los modelos que os enseñaba Rafa en la obra de Zaragoza, ¿no? Y al final, con objetos y zonas de control, esa proporción de objetos por zona de control que tenemos, el promedio está siendo de unos 320, 350 que vamos a llegar en breve. Al final, ¿esto qué quiere decir? Que estamos condensando la información de objeto modelo por cada uno de esos elementos de zona de control, que son los elementos maestros sobre los que trabajamos en obra. Todo esto que se reduce en que al final estamos generando información de recursos y de zonas de control muy elevada por cada una de las promociones con las que trabajamos. Estamos hablando de 4.370 recursos que entran y se gestionan desde cada promoción de media, llegando pues, en elementos a 4.900, 5.000. ¿Por qué está bajando el promedio? Porque como estamos utilizando los recursos a través de la información de los datos que recibimos, se está reduciendo ese número de información. Manteniendo actividades, manteniendo el mismo de líneas de producción, trenes y vagones de actividad, que son los con los que el proceso de V nos obliga a trabajar. Entonces, a partir de ahí, si nosotros seguimos con la información de presupuesto, el número de perfiles también se mantiene con media, el número de recursos, como vemos, ya se está reduciendo y ya podemos gestionar toda la información de capítulos tradicional de una forma mucho más ordenada y controlada. Como podéis ver, todo este número de cifras, por ir un poquito más rápido, se traduce en que tenemos que generar un número elevado de facturas pro forma, un número de recursos, un número de albaranes, y se traduce en que al final, como comentábamos antes con Rafa, ese número de registros por obra que estamos trabajando alcanza en una promoción de 125 viviendas, que es el promedio de lo que estamos haciendo ahora mismo y lo que estamos ejecutando, de casi 150 millones de registros. 150 millones de registros que tenemos que multiplicar por esas 14 más 2 promociones activas que tenemos y que conforme la obra va avanzando, el número de registros va aumentando, va incrementándose. Entonces, al final, todo esto requiere de tener una plataforma. Al final, V, que es nuestro software, comenzó como un software, como ya comentaba Rafa, en una fase incipiente en la que se dio un CDTI. Esto ya se ha convertido de pasar de un software a pasar a una plataforma de servicios. El mundo tecnológico tiene los diferentes modelos de plataforma. Nosotros hemos enseñado la plataforma de V como servicio, en la cual mezclamos lo que son conjuntos de usuarios que obviamente utilizan el software, el conjunto de servicios que son los que hacen que toda la interrelación entre esos objetos de los modelos y los datos se interrelacionen, y todo el conjunto del repositorio de diferentes fuentes de información con los que trabajamos, tanto dato estructurado como dato no estructurado, que son archivos de datos, ¿no? Entonces, al final, toda esta arquitectura se traduce, como digo, en ese conjunto de usuario de servicios y repositorio, y para cada uno de ellos hay definida un conjunto de limitaciones, un conjunto de requisitos para poder trabajar. Entonces, en la parte de usuario, nosotros estamos trabajando ahora mismo con 65 usuarios en la compañía, tanto incluido Combo, a nivel de usuarios con elementos virtualizados, con máquinas virtualizadas para reducir los costes de lo que serían estaciones de trabajo por cada uno de los puestos, con lo que tienen cada uno de ellos unos equipamientos a modo de gráfica para mover los modelos y para mover todo el conjunto de datos de cada una de las promociones bastante elevado, simplemente para moverlo, porque todo el cálculo se realiza en los conjuntos de servicios que tenemos detrás, que son 43 servicios y subiendo, organizados en modelos de clúster para poder balancear la carga y que los servicios, en base a las peticiones que haga cada uno de los usuarios, vaya ordenado y no haya choques y conflictos en las peticiones de la información. Y estamos trabajando con 114 conexiones simultáneas de 65 usuarios, digamos, a una media, de casi 5 conexiones simultáneas por cada usuario, y
estamos transmitiendo 25 gigas por segundo dentro de toda la red corporativa de la compañía. Al final, ¿en qué se traduce esto? Que toda la información de repositorios que se mueve se traduce en que diariamente el sistema dentro de la compañía estamos moviendo 15 teras de datos de información al día. Tanto sumado transferencia de información de base de datos estructurada, transferencia de información de repositorio documental no estructurada, modelo BIM, información de facturas, planes, proformas, y todo esto se gestiona con servidores de archivos, que es lo que nos gestiona toda esa información. ¿Y todo esto para qué? ¿Para qué montamos V? ¿Para qué montamos V? Montamos V porque lo que queremos es estandarizar la transformación digital del sector de la construcción. Como os decía, V comenzó siendo un software, V comenzó con unas ayudas de CDETI para empezar con un proyecto de investigación. Hoy en día V es una plataforma, hoy en día V es una cultura dentro del OVE. Entonces, esa cultura dentro del OVE nos permite poder trabajar con analíticas de V, nos permite trabajar o diseñar modelos de inteligencia artificial para gestionar V y hacer esos modelos predictivos todavía más rápidos que la semana que comentaba Rafa. Nos permite trabajar con IoT, comentabais el tema de la evolución manual o evolución digital, estamos trabajando con elementos de IoT para control de instalaciones y, finalmente, ofrecer el servicio de V en nube privada. Por ejemplo, Combo está trabajando con nuestro servicio de V en nube privada para que cada cliente, si quisiera el día de mañana poder utilizar en breve, cuando podamos estar más compactados para poder sacar al mercado, cada uno de sus clientes puede utilizar dentro del portal V Cloud su empresa y sus licencias de usuario. Al final, con V Analítica, como decíamos, ofrecemos estos VIs, estos cuadros de mando que os ha enseñado Rafa con toda esta información, porque V, el dato de V, nos enseña a descubrir y aprender nuevas formas de trabajar cada día. Antes no trabajamos con fachada industrializada, antes no trabajamos con núcleos verticales industrializados. Ahora sí que V nos permite obtener esos rendimientos y permitir trabajar con esas soluciones y permitir apostar por ese tipo de soluciones, que nos permiten o nos ayudan a reducir el fallo ante la adopción de esas nuevas soluciones innovadoras. Lo mismo con inteligencia artificial. Con inteligencia artificial estamos gestionando y trabajando en una nueva plataforma de inteligencia artificial que, basada en el conjunto de datos estructurados y datos no estructurados, estamos generando nuestros propios modelos LLM, nuestros propios modelos RAG, para poder hacer nuestras propias modelos predictivos, nuestros propios manuales de obra, nuestras propias documentaciones de edificio, para que todo ese proceso manual, automático y repetitivo, cada usuario de los que hemos comentado, tenga un asistente virtual para poderle ayudar a gestionar toda esa información, reduciendo costes y tiempos y aprovechando todos los recursos que vamos a tener. Tenemos esta información, estamos trabajando en organizarla y estamos trabajando en generar esos modelos LLM. E igualmente, aprovechando nuestra fábrica de Segovia de Combo y nuestras fachadas y todo nuestro modelo constructivo y nuestro conjunto de materiales, que estamos generando con componentes de IoT diferentes modelos de trazabilidad y seguimiento de las fachadas y los paneles en obra para luego automatizar la instalación de esas piezas en obra. Ahora mismo lo que hacemos es controlar si la pieza está en camino, en tránsito, por dónde están trabajando. El día de mañana lo que haremos, cualquier operario, cualquier jefe de obra, hará un seguimiento con RFID o con elementos inalámbricos para automáticamente instalar o decir que la pieza está instalada y actualizar V en consonancia sin tener que hacer imputación manual de información. Optimizamos etapas de transformación, optimizamos etapas de instalación y optimizamos el proceso constructivo. Esto es nuestro proyecto Proconia, que es el que estamos trabajando para producción de la construcción también con IA e IoT. Y finalmente, como decía, tenemos nuestro propio portal, vportal.com, donde estamos haciendo pruebas de uso para posibles empresas constructoras promotoras que quieran adaptarse al modelo de V para poder trabajar con sus propios conjuntos de servicios y datos aislados para poder utilizar V. ppperez.vportal.com tendría su propio espacio, iría licenciado en base a número de usuarios, número de licencias, modelos a trabajar, tipología de modelos, protección, backup, etc. Y como decía, al final lo que intentamos buscar es trabajar más allá e intentar analizar nuevas formas de ofrecer información y de trabajar sobre obra como si fuera una oficina normal. Tenemos estos centros productivos, estamos trabajando para analizar diferentes soluciones e impacto de aplicar banda ancha en las obras. Estamos analizando tecnologías emergentes, como hemos dicho, de IoT, inteligencia artificial y, como no, estamos trabajando con robótica y realidad virtual en obra. Hacemos replanteo automático de las instalaciones con un robot automático de replanteo y hacemos control de ese gemelo digital que comentaba Rafa con gafas de realidad aumentada. Y finalmente, también un tema que nos preocupa ya desde el lado de la tecnología, del lado de los servicios TIC,
todo el tema de la ciberseguridad orientada al cifrado de datos desde la obra a los centros productivos, a las oficinas y la seguridad y garantía de la información que ofrecemos para no fallar en la gestión de la información. Y bueno, creo que estamos en hora. Sí, 11:29, hemos acabado en punto. Sí, estamos bien, Perfecto. bien. ¿No sé si tenéis alguna pregunta? Sí. Perdóname. Ya. Vale. Bueno, felicidades. La verdad es que se ve un trabajo impresionante ahí. Yo tengo dos preguntas, porque una es que todo parte de que tengáis la capacidad de modelar con ese nivel de información muy rápido, ¿vale? Y pues ¿cómo lo hacéis? ¿Cuáles son las claves para poder modelar con esa velocidad? Y la segunda es en la gestión de los cambios. Es decir, durante la planificación nos habéis enseñado, oye, una generación automática, bueno, más o menos automatizada de la planificación. ¿Cómo se gestionan los cambios que se van produciendo durante la ejecución? Hay dos claves. Primero sí que yo te contesto una y Rafa te contesta la gestión de cambios. La primera clave es que todo el proceso está integrado en el propio grupo. Tenemos desde toda la fase, desde el ciclo de vida de la promoción, arquitectos, todos están dentro del grupo LOBE. Entonces, la comunicación con los despachos de arquitectos no existe porque están dentro de la empresa. Entonces, es todo un mismo ecosistema el que está trabajando. Entonces, ya trabajas con tus propias bibliotecas de objetos, ya trabajas con tus propios modelos, ya tienes tu estandarización de producto, como se llama Rafa, de vivienda. Entonces, es parte del secreto. Porque al final esos objetos te ayudan a seguir aprendiendo y a seguir evolucionando y mejorando. Y los vas incorporando conforme vas viendo que esas soluciones van siendo óptimas. Y con la parte del control de cambios, que Rafa, como tema planificación, lo controla mucho mejor. Pues, y no solo control de cambios, o sea, control de cambios en planificación respecto a ejecución y control de cambios del propio proyecto durante la ejecución. Que también sepas que ocurre. Es decir, nosotros tenemos un proceso que, digamos, cuando pasamos un modelo de diseño de cadena de producción a producción, hacemos un proceso que denominamos congelado de modelo. Congelado de modelo vinculado a su congelado de datos. Su tabla de datos vinculada a ese modelo. ¿Qué es lo que ocurre? Eso que no permite ninguna modificación del modelo durante la ejecución de la obra, si se produce una incidencia de un elemento en concreto en una zona de control, ¿está el modelo bloqueado? No. Lo que hacemos es asegurar que la vinculación del dato que se está generando de forma automática, introduciendo y extrayendo dentro de ese, está vinculado con un objeto, pero se pueden vincular datos posteriores en un proceso que llamamos congelación parcial. Podemos extraer de forma, nosotros digamos, quirúrgica, información de ese modelo, que digamos que se va a cambiar su tipo de solución constructiva respecto a lo que estaba previsto inicialmente, e introducir el elemento que lo va a sustituir. El sistema de datos nos va a generar esa información a nivel de datos del cambio, y realizamos otro proceso de congelación. Pero no de todo el proyecto en total, porque de hecho el proyecto se está ejecutando con el modelo congelado, sino de esa parte que todavía no se ha ejecutado, no se ha contratado ni siquiera, se extrae para hacer un cambio del propio modelo. Vale, por lo tanto, vais actualizando el modelo con esta metodología a medida que se va ejecutando la obra. Eso es. Eso es. ¿Alguna pregunta más? Sí, perdón. Pásatelo, sí. No lo sé, a lo mejor lo habéis indicado antes porque he llegado un poco más tarde. ¿A quién va enfocada la plataforma V, es decir, o Globe, en sentido, quién es el cliente? Es decir, ¿solo ustedes o lo estáis ya comercializando a otra? A día de hoy nosotros, esta plataforma la hemos desarrollado como herramienta que nos ha permitido optimizar nuestros procesos de diseño y construcción. Y a día de hoy es nuestra herramienta única de trabajo dentro de la compañía. Que en un futuro V pueda llegar a ser una herramienta que se pueda comercializar o lanzar al mercado, pues no lo sé. Además, con lo rápido que va esto, conforme mucha gente pues, le puede interesar, a lo largo de que la gente que nos va viendo puede decir, oye, V es comercializable. A día de hoy no, es un producto interno propio que hemos generado desde la organización y que lo utilizamos para consumo propio. En un futuro, la evolución pues igual nos lleva a abrirlo para realmente poner en servicio valor. para el sector en general, ¿no? De hecho, el CDTI, cuando nos dio esa catalogación como I+I, no lo estaba catalogando porque era un producto innovador solo para el Grupo LOBE. Estaba viendo un poco más allá, que era algo más innovador
para el sector en general. Pero a día de hoy, V es una plataforma que para uso interno. Sí que es cierto también que estamos dando los primeros pasos, como comentaba al final, en esa plataforma de V-Portal para comenzar poco a poco con pequeñas pruebas de concepto para ir poco a poco viendo la viabilidad que tendría esa posible comercialización. Estamos en un proyecto de una compañía que lo estamos plataformando y lo estamos haciendo y lo queremos hacer un producto. Entonces estamos en esa fase de conversión a producto para poderlo comercializar. Veremos cómo también, con qué modelo de licenciamiento, con qué modelo de uso en el que estamos trabajando. Alguna prueba de concepto pequeña dependería que se podría hacer, pero el problema ya no es solo vender el software o utilizar el software, sino que el problema es aprender el concepto de V e interiorizar los procesos que V implica. Más que la herramienta en sí, la herramienta tiene sentido si hay una metodología detrás. Habéis visto un poco, hemos intentado explicar el proceso de... hemos transformado no solo la forma de lo que hacemos, sino nuestra propia organización, el propio concepto de la empresa. Entonces, digamos, hay una conexión ahí es el resultado, digamos, un poco tecnológico de esa transformación empresarial, digamos. Hemos tenido propuestas, pero sí, puedes estar dispuesto a comprarlo, pero el software no te va a resolver por comprar la solución. La pregunta es, ¿tú estarías dispuesto a adaptarte a los procesos a los que V te va a obligar? Esa es la pregunta. Si estás dispuesto, pues se puede hacer una prueba de concepto, se puede hacer sesiones de formación para que aprendas cuál es el ecosistema de V y cómo trabaja y cómo funciona, con un pequeño proyecto. Y si fuera viable, pues se podrían hacer muchas cosas. Y entiendo que el desarrollo de la herramienta en sí ha sido externa, no ha sido interna, no la habéis desarrollado. Es una mezcla de desarrollo interno y desarrollo externo. Sí que es cierto que la capacidad que tiene el OVE, el core business del OVE no es desarrollar software. El core business del OVE es desarrollar promociones residenciales, como ha dicho Rafa. Pero sí que es cierto que dentro de esa vía tecnológica, como que nuestra intención es digitalizar y estandarizar los procesos constructivos, sí que es cierto que estamos creciendo en la faceta de incorporar mayor expertise en el ámbito tecnológico para poder ser más líderes en esa parte. Entonces sí que hay una componente de desarrollo. A nuestros partners, digamos... Más eficientes, ¿no? Nuestro partner tecnológico, claro, al final este proceso no solo es contarle a un partner tecnológico lo que quieres. O inicialmente, cuando empezamos con V hace casi 11 años, igual pensábamos, oye, pues que quiero hacer esto, pues ves que no. Ves que tu nivel de implicación interno a nivel empresarial te implica mucho más que simplemente decirle a un partner tecnológico qué es lo que quiero. Te obliga a ti a descifrar y a realmente definir y crearte una estructura de equipo de trabajo interno que realmente le dé la directriz a ese partner tecnológico de lo que realmente quieres para que te dé la funcionalidad y el uso real de la herramienta. Entonces, claro, de lo que teóricamente al principio dices y es un partner tecnológico, pues al final se convierte en creación de un área de innovación de IT propia de la organización, equipos de los propios equipos implicados, que en mi caso yo estoy en la equipos parte de negocio implicados. de negocio implicados directamente en lo que es en el desarrollo de la herramienta, entonces va todo en ese camino enlazado. Y generar y crear toda la base de datos propia para poder trabajar también requiere un esfuerzo que por mucho que tengas V, tú te tienes que crear ese propio sistema. Entonces, también requiere de un periodo de adaptación y de aprendizaje, que es un camino duro que nosotros, durante 7 o 8 años, ya podemos enseñar y podemos trabajar. En el caso de que alguien quisiera, pues sería un periodo mejor de adopción de un año y medio de vinculación, inserción, trabajo, generación de información. Entonces Muchas gracias. A vosotros. A vosotros. Gracias. Grupo Lobe.